que me estoy convirtiendo en una persona responsable y adulta. Abrí mi cajón de ropa y vi que muchas cosas no estaban planchadas, así que las saqué todas con la intención de plancharlas. Planché 2, pero algo es algo. Anybody have time for that? Hola Queribooks, bienvenidos una vez más a este nuestro canal. Yo soy Kat y como vieron en el título del video del día de hoy, vamos a tener un video de esa sección que yo sé que les gusta a muchas personas y es 5 preguntas acerca de... Ya hicimos la versión de los clásicos y de los géneros literarios y en ese video les pregunté si querían alguna versión de este formato de video sobre la novela, que es uno de los géneros más aclamados en los últimos años. Mucha gente me dijo que sí, pero me tardé un buen tiempo trayéndoles este video porque hay muchísimos, pero muchísimos datos acerca de la novela. Es un género que ha recorrido bastante terreno y que ha ganado también bastante terreno y de la cual hay que hablar muchísimo. Así que les voy a pedir que me tengan paciencia esta vez, porque hay muchas cosas de las que quiero hablar, pero en serio, son demasiadas y voy a tratar de hacerlo lo más conciso posible. Así que si me dejo cosas por el camino, es por eso, porque realmente hay mucha información y lo que quiero en realidad con este tipo de videos es darles algún tipo de orientación, no darles todo el conocimiento obviamente, y motivarlos que quizás si les interesa este tema, pues vayan y busquen un poquito más de información para nutrirse un poquito más mentalmente. ¿Ok? Entonces, como este video probablemente va a estar un poquito largo, ya vamos a empezar para no estarlos enredando más. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos da 4 definiciones de lo que podría considerarse una novela. 1. Obra literaria narrada de forma extensiva. 2. Género literario narrativo que, con precedente en la antigüedad grecorromana, se desarrolla a partir de la edad moderna. 3. Ficción o mentira en cualquier tipo de materia. Y 4. Ley suplementaria en algún código. Esta como que no aplica mucho, ¿no? Basado en esto, la novela puede considerarse una narración de forma ficticia o real, en parte o en todo, escrita en prosa, lo que la distingue de la epopeya y de la poesía narrativa. Generalmente una novela acarrea que se cuenta una historia, ya sea ficticia o real en parte o completamente, que incluya el desarrollo de personajes, lugares y diferentes temáticas alrededor de los mismos. Es decir, que actualmente una novela puede tocar cualquier tema, tener la extensión que sea, ser contada en el tiempo que se le ocurre al autor y de una forma que el lector encuentre cierta admiración y cierta empatía con esta historia. Para hablar del origen de la novela tenemos que remontarnos hace muchísimos años, porque aunque la novela no haya sido considerada realmente literatura hasta muy entrado el siglo XX, sus orígenes datan técnicamente del inicio mismo de la literatura. Las primeras novelas dice que se publicaron en el siglo II a.C., más o menos en el Imperio Bizantino. Sin embargo, se puede considerar a Murasaki Shikibu con su novela de Jenny como la primera novela escrita de la historia. Ya habíamos visto más o menos cómo era el género narrativo en la antigüedad, entonces en esta parte no cambia nada. Sin embargo, en la Edad Media empiezan a surgir los primeros cambios. Pues empezaron a surgir 2 corrientes. La novela sentimental, por un lado, que contaba historias de personas y sentimientos. Y por otro lado, la caballeresca, que seguía más o menos el estilo épico narrativo que contaba cruzadas de caballeros, batallas, etc. Ya entrándonos incluso al siglo XVII, hubo una gran diferencia con los romances que ya databan de la Edad Media, porque se decía que estos no eran literatura como tal, sino más bien cosas mercantiles, o sea, historias que te vendían literalmente para que te entretengas y nada más. Eso no era literatura para los críticos de esa época. Esto obviamente inspirado en que la imprenta dio ese empujón que necesitaba mucho de la producción literaria para ser comercializada, y lo que favoreció además a la alfabetización de muchas poblaciones, principalmente en Europa. Aunque los orígenes de la novela como la concebimos modernamente se pueden encontrar ya en el siglo XVII con la obra de Miguel de Cervantes, que obviamente es el
Quijote de la Mancha. La diversidad de autores y la diversidad de tramas que se empezaban a tocar en ese punto pues dio origen a dos corrientes principales. Una que era esta literatura que más bien pretendía contar historias para que perdurasen por el tiempo, que se consideraba literatura de verdad, pero por otro lado había aquellos autores que escribían historias simplemente con el afán de que se vendan, de que la gente se entretenga. Entonces esos dos bandos se fueron formando ya en esa época tan antigua. Las primeras pueden ser consideradas actualmente como novelas de no ficción, porque hablaban de hechos reales. Estas estaban dirigidas a los estudiantes para que se conserven en bibliotecas, etc. Y por otro lado, las segundas, que eran las que eran ficticias, pues que se vendían técnicamente para entretener a la gente, tenían que tener en el título de la novela algo que te haga referencia a que era ficticia como tal, porque si no la gente se lo tomaba como en serio y a veces llegaba a confundir realmente si este hecho que me está contando en esta novela, en este libro, es real, pasó de verdad, y la gente pensaba, en serio pensaba que había cosas reales, aunque pareciera súper extrañas. Pregúntenle a Julio Verne, ¿sí? Algo curioso con lo que más o menos se vaya a abrir el siglo XVIII es que hubo otra división, pero esa fue un poco más interesante, a mí me parece muy graciosa y muy pretenciosa. Había dos bandos. Una parte de los escritores escribían para que los critiquen, para que gente estudiada, literata y súper fan de todas estas cosas bien escritas los critique. Y esta gente obviamente seguía produciendo críticas acerca de estos autores, y pues entre ellos era como una batalla bastante divertida porque uno escribía algo y el otro le respondía. Y era una especie más o menos de Twitter del siglo XVIII. Y por otro lado había gente que escribía pues porque le gustaba escribir y le gustaba que lo leyesen y ya está. Y ahí entraba el conflicto, porque a pesar de que estos escritores eran muy buenos, si escribían tipo fantasía o cosas ficticias como tal, no podían entrar a los círculos de estas personas tan literatas y tan inteligentes como se consideraban ellos. Entonces era una parte de discriminación bastante severa, porque al fin y al cabo a mí que me interesa la vida de un señor que vivió hace siglos, eso es un pensamiento que venía ya hace mucho tiempo, pero a la gente le seguía gustando escribir sobre eso y que todo el mundo leyese eso, y que cuando alguien se salía de esa línea pues lo trataban de estúpido, de tonto, etcétera, etcétera. Entonces, pues el conflicto que tenemos hasta ahora de literatura de verdad y literatura de no verdad viene desde hace muchos años. Un dato súper importante, porque me estoy saltando un montón, pero uno que sí es clave al momento de hablar de la novela es el nacimiento de la novela gótica ya en la edad contemporánea. Pasa que después del siglo XVIII más o menos, pasando ya esto, pues la gente empezó a creer un poco más en historias, en leyendas, en cuentos, en etcétera, en ese tipo de cosas. Por ejemplo, Drácula. Empezaron a tomar protagonismo estos personajes como hombres lobo, vampiros, brujas, etcétera, etcétera. Y algo curioso es que las mujeres, como protagonistas de las historias, empezaron a tomar eso, más protagonismo. O sea que en este tipo de historias generalmente la protagonista era una mujer. Pero, siempre hay un pero. Estas mujeres eran realmente la damisela en apuros. Eran esas víctimas de estos personajes que eran súper geniales, que tenían superpoderes y que podían hacer un montón de cosas, que por lo general eran personajes masculinos y que necesitaba ser rescatada, necesitaba ser sacada de ese peligro, y siempre había un héroe que le ayudaba con esas cosas. Entonces llega la persona que va a poner los puntos sobre las sillas y dice: pues no, mi ciela, aquí las mujeres no somos las únicas débiles, aquí todo el mundo es un idiota, si de idiota se trata, y todo el mundo puede ser inteligente si de inteligente se trata. Y esa es la puta ama Jane Austen. Jane Austen, con su sátira y crítica social, recuerda a las personas que uno se puede reír de uno mismo y que en su medio, en su entorno, puede encontrar personajes que, aunque te cuentan una historia ficticia que en realidad no pasó, tú te puedes identificar con esos personajes y puedes identificar a personas reales en esos personajes. Y eso desató un movimiento bastante amplio, porque entonces empezaron a escribir este tipo de historias que se ambientan en lugares reales, que se ambientan en familias reales, que realmente son situaciones que te pasan en el día a día y que son fáciles de encontrar. Y entonces fue cambiando esa visión de decir que antes, esto es ficción y pues no te interesa y no es importante, pero como la gente se fue dando cuenta que aunque sea ficción, que aunque no sean personajes de carne y hueso, pues sí que tú los puedes identificar por la calle y te puedes reír de ellos como si fueran cualquier cosa. Entonces, aunque a Jane Austen no le guste a todo el mundo, a mí me encanta, obviamente, pues tiene que tomar en cuenta que mucho de lo que ahora se escribe se lo debe a esta señora, que de hecho con 18 añitos pues ya tenía
bastante desarrollo mental. De ahí en adelante todo fue un despegue, porque ahí empezó a creerse realmente que se podía escribir lo que se te venga en gana, lo que te cante. Había tanto de dónde agarrarse, había novela gótica, había la comedia de costumbres, que es lo que escribía Jane Austen, habían cosas reales que podían pasar. Empezó a crearse más cosas, inventos científicos que dieron pie a desarrollar la ciencia ficción, por ejemplo, ya entrado el siglo XIX, casi XX. Entonces fue un desbarajuste total, pero lo que dominó principalmente entre el siglo XIX y el siglo XX fue el psicoanálisis. El nacimiento del psicoanálisis hizo cada cosa, Dios mío. Es que ya no se trataba simplemente de reflejar lo que tú veías afuera, ya podías hacer lo que se llama el monólogo interior, que esto lo entenderán mucho mejor las personas que se dedican a esto, pero te daba un mundo más de posibilidades. Ya no solo podías escribir lo que estaba afuera, sino lo que tú percibías de ti, desde ti mismo hacia afuera. Entonces se crearon obras como el Ulises de James Joyce, que es una pasada de escritura. Entonces fue tan diverso lo que se empezó a escribir que ya casi es imposible encasillar grupos tan radicales como de los que les comenté al principio. Y obviamente mucho contribuyó el boom latinoamericano, que dio hincapié a que se desarrolle más la novela de costumbres, la novela romántica, la novela de protesta incluso. Entonces, a esta altura de la vida ya es casi imposible encasillar a todos los autores de un mismo género por las mismas cualidades, porque dentro de los mismos géneros hay subgéneros tan variados y estilos tan diversos que fue producto de todo ese desarrollo que tuvo la novela. Pues la novela tiene sus propias características, o sea, para ya incluir un texto dentro de la novela tiene que cumplir ciertas características. Las principales son, 1, la narración de hechos, reales o ficticios. Pero una condición que es un tanto importante es que sean creíbles. O sea, que aunque sea lo más ficticio que tú te puedes imaginar, como las cosas de fantasía, la ciencia ficción, etc., tiene que ser creíble para el autor. Tienes que tú conseguir que el lector se crea lo que tú le estás contando. Por más que sea totalmente sacado el mundo de tu cabeza, el lector tiene que creerse lo que le estás contando. Tiene que predominar la narración, o sea, tiene que contarte algo, aunque pueden incluir monólogos, diálogos, poesía, música, etcétera, muchas cosas dentro de la novela. Lo que predomina definitivamente es la narrativa, tiene que contarte algo. Es importante además que te describa el ambiente donde se está desarrollando, es importante que se sitúe en un lugar y en un tiempo, sobre todo, aunque no necesariamente tú tengas que decirlo objetivamente, se está narrado en, no sé, año tanto, pues tiene que por lo menos el lector ser capaz de ubicarse en el tiempo y en el espacio. Está escrito en forma de prosa, aunque hay mucha variedad en esto. Prosa es decir que no sigue una métrica, pero por ejemplo Fitzgerald escribía con métrica a pesar de que escribía en prosa. Entonces hay bastante variedad, pero evidentemente predominará la prosa. Es importante además cuidar la estética de las palabras. Hay géneros en los cuales no es tan importante la estética como tal de las palabras, es decir, que tenga un cuerpo de una forma estética tanto narrativamente como visualmente. Tiende a ser por lo general, aunque a veces no siempre, más profundo el desarrollo de los personajes que en un cuento. Por ejemplo, un cuento comparte muchas de estas características con la novela, pero por lo general en la novela los personajes y las tramas se desarrollan de una forma mucho más profunda. Por lo general se considera que un texto ya es novela a partir de las 60.000 a 200.000 palabras, o que abarca más o menos entre las 150 y 1200 páginas. O sea, en promedio es eso lo que vendría a ser como cuerpo tal una novela. Lo que está por debajo se considera o cuento o novela corta. Hay 3 cosas fundamentales que se deben desarrollar en una novela. Primero, la acción, o sea, ¿qué está pasando? Esto sigue definitivamente la estructura general de cualquier texto narrativo. Introducción, donde te presentan la situación, que ojo, puede confundirse mucho con la finalidad que tiene la novela, porque a veces te spoilean directamente al final, te dicen el personaje se murió, ok, pero te están introduciendo la idea de que se va a contar por qué se murió o quién lo mató o etcétera.
Segundo, el nudo, obviamente el conflicto, el meollo del asunto. ¿Por qué está pasando esta situación? ¿Qué le está pasando a la vida para que ocurran estas cosas? Y por último, el desenlace, que es el que cierra la trama. Hay una variedad de finales, evidentemente puede haber finales abiertos, finales cerrados, pero la trama de estos personajes y de esta situación queda cerrada en este punto. El segundo aspecto importante son los personajes, y esto se los puede dividir en tres categorías. Los personajes principales, que generalmente es de quienes se está hablando en toda la novela. Es el personaje 1, que puede incluso ser el narrador mismo de la novela, o 2, que puede ser el personaje central de todo el conflicto. Luego están los personajes secundarios, que acompañan por lo general al personaje principal muy de cerca, porque juegan papeles importantes en varias situaciones. Y por último están los personajes terciarios o de relleno, básicamente, que es como en una película, es como el extra, como el que está ahí para llevar adelante una situación, que no juega un papel central, pero que su participación aporta en algo a la trama. Y por último está el ambiente, que este puede ser de tres formas diferentes. Es decir, el lugar donde se está desarrollando todo puede ser físico, es decir, un lugar, una ciudad, una casa, etc. Está el ambiente social, porque puede haber un conflicto realmente general, por ejemplo una revolución, un escape, un apocalipsis, diversas cosas que son colectivas. Y por último el emocional, porque puede ser incluso que una novela esté narrada desde el punto de vista del personaje principal y todos los conflictos internos o problemas que él tiene dentro del punto de vista emocional, angustia, miedo, risa, etc. Para clasificar a las novelas podemos tomar tres puntos principales. Uno, la clasificación de acuerdo al mercado. Hay novelas que son escritas directamente para vender. Por otro lado están otras novelas que son las no comerciales, las cuales están principalmente dirigidas a conservar ciertos conocimientos dentro de su narrativa. Lo que busca es tener un lugar dentro de la historia, dentro del arte, para que se pueda recurrir a ella, y su finalidad no es ser vendida por lo general, sino almacenar conocimiento. Luego se puede clasificar las novelas según la veracidad de los acontecimientos. Estas pueden ser ficticias o reales. Y por último tenemos la clasificación más amplia, que es de acuerdo a su género. Solamente las voy a nombrar y les voy a poner un ejemplo de cada una aquí y ya está. Tenemos las novelas realistas, la novela epistolar, la novela histórica, la novela autobiográfica, la novela de formación, la novela de ciencia ficción, la novela distópica, la novela utópica, la novela de fantasía, la novela detectivesca, las novelas de pulp action, la novela de terror, la novela de misterio, la novela gótica, la novela de vaqueros, la novela picaresca, la novela satírica, la novela alegórica, y básicamente esas son las principales, porque hay muchísimas más. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya informado un poquito más o menos, les haya ubicado en el contexto de la novela y que lo hayan disfrutado como ya lo dije. Ahora no solo os dije, pero si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas en el botoncito de acá y que actives la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cuando subo un video nuevo. También mis redes sociales están linkadas en la parte ahí de la descripción del video. También ahí abajo está mi link de Scribd para que te descargues la aplicación y puedas disfrutar de 2 meses gratis, y así te enteres de todas las cosas que tiene Scribd en cuanto a libros y audiolibros. Y pues nada, yo los estaré esperando en un próximo video, así que no me fallen porque los voy a estar vigilando. ¡Chao, chao!